Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? Hola Patri, Lucía, Gonzalo, Milagros, Narina y 23598560. Vaya, ¿viste? Ella se cambia el nombre, cada día aparece con cosas distintas y abajo no sabemos quiénes son, quiénes están del otro lado. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, ninguno me está enfermo, ¿no? Genial, 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 genial. Bien, clase pasada habíamos hablado de lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Lo que me quedaba de este temita es pasarles un pequeño videito, en realidad, para luego seguir avanzando. Así que les voy a compartir este pequeño video para que veamos. TDAH significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, a menudo, se describe como un trastorno mental. Los niños con TDAH tienen problemas para prestar atención, son hiperactivos y a menudo tienen dificultades para controlar su comportamiento. Se estima que afecta a alrededor del 5% de todos los niños de 3 a 17 años en todo el mundo y que por cada niña, alrededor de 3 niños son diagnosticados. Para comprender cómo afecta a los niños en la escuela, veamos la historia de Leo, un niño de 12 años que va a la escuela con las mejores intenciones, pero que lucha con todas sus fuerzas para triunfar. El déficit de atención es su mayor problema. Leo se distrae con mucha facilidad. Sucede incluso cuando hace todo lo posible por concentrarse. A menudo se da cuenta de que de repente se ha distraído y ha pasado los últimos 15 minutos pensando en algo completamente diferente. Solo la cosa más pequeña puede desviarlo del rumbo. Para él, se siente como si su cerebro estuviera roto. También es olvidadizo. Los libros y las tareas a menudo se quedan en casa. Y si no se pierde de una tarea, a menudo la extravía en algún lugar o se olvida de entregarla. Sus calificaciones son terribles y algunos maestros están comenzando a pensar que es un caso perdido. Luego está su hiperactividad. Cuando tiene que trabajar en grupo, está inquieto y tiene problemas para mantenerse concentrado. Mantener la calma y escuchar mientras los demás hablan puede agotarlo por completo, lo que hace que cualquier conversación normal sea un desafío serio. Para él, se siente como si no le quedara capacidad en su cerebro para lidiar con toda la información que necesita ser procesada. Luego, se siente enojado por no poder seguir los temas. Para ayudarlo a lidiar con su hiperactividad, le gusta tener las manos ocupadas todo el tiempo. Por último, está su comportamiento impulsivo. A menudo, no puede abstenerse de decir las cosas que le vienen a la mente. A veces, se esfuerza por controlarse, pero luego se le escapa e interrumpe a los demás. A sus compañeros de clase les resulta molesto. Más tarde se arrepiente de su comportamiento exaltado, pero sabe que, lamentablemente, lo hará una y otra vez. Le parece que no puede aprender de sus errores. Los profesores se frustran al intentar que se comporte. Otros se impacientan, se rinden o se distancian. Después de que se le diagnostica y recibe apoyo a través de pasos concretos, las cosas comienzan a mejorar. En la escuela, está sentado en el frente de la clase, al lado de un estudiante que lo apoya. Obtiene un cuaderno que numera todas sus asignaciones para ayudarlo a recordar. Y para facilitar el seguimiento de sus tareas, las recibe para todas las asignaturas solo una vez por semana. Para relajarse, se le permite usar fidgets durante las lecciones y tomar pausas cortas cuando sea necesario. Después de la escuela, practica las rutinas de hablar y escuchar con un especialista. Además, su papá va con él en bicicleta a la escuela todas las mañanas y por la tarde se le permite jugar a la pelota todo el tiempo que desee. Para los casos graves de TDAH, a menudo se recetan medicamentos. Antes de que eso suceda, los niños como Leo deben someterse a un diagnóstico profesional apropiado para su edad por parte de un psicólogo infantil que tratará de mirar debajo de la superficie. El TDAH podría ser solo la punta del iceberg. La causa principal puede ser problemas en el hogar, el acoso escolar, la falta de sueño o una dieta incorrecta. Sir Ken Robinson contó la historia de Gillian Lynn,
una niña de 8 años de la que se dijo que padecía un trastorno del aprendizaje. No podía concentrarse y nunca se quedaba quieta. Cuando la llevaron al especialista, que no se suscribió a ninguna terapia, sino que puso música en la radio, la niña comenzó a bailar. Luego, él le dijo a su madre: Jillian no está enferma, ella es bailarina. Llévela a una escuela de danza. Gillian Lynn más tarde se convirtió en una bailarina famosa y luego responsable de algunos de los musicales más exitosos de la historia de Broadway. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si eres hiperactivo o si te diagnosticaron con... Bien. Por otro lado, tenemos lo que es trastorno negativista desafiante, que se abrevia con las siglas TND, ¿sí? Que es un trastorno de comportamiento que está más que nada caracterizado, vamos a decir, por un patrón persistente de comportamientos tanto desafiantes como hostiles, como desobedientes, hacia más que nada lo que es la figura de autoridad, ¿sí? Padres, maestros o cualquier otra figura en sí de autoridad, ¿sí? A ver, los niños y los adolescentes que tienen trastorno negativista desafiante, tienden a ser por ahí irritables, se frustran muy fácilmente, muchas veces resisten activamente a seguir reglas, a seguir alguna solicitud que le hagan los adultos, ¿sí? Incluso, vamos a decir, los niños que mejores se comportan pueden ser difíciles y desafiantes en alguna que otra ocasión, ¿no? Pero el trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista, también se llama así, desafiante, abarca ya más un patrón frecuente, un patrón constante de ira, de irritabilidad, de discusiones, de desobediencia hacia la madre, hacia el padre, hacia las figuras de autoridad. ¿Sí? También, a ver, lo que es el trastorno negativista desafiante implica esto de ser rencoroso, ser vengativo, ¿sí? Un comportamiento que en realidad nosotros lo conocemos como resentimiento, ¿bien? Y estos problemas emocionales o de conducta, obvio que van a causar problemas graves en la vida tanto familiar como en las actividades sociales, como en la escuela, como en el trabajo, ¿sí? Uno como padre, como madre, no debemos intentar controlar a nuestro hijo con trastorno negativista desafiante solitos, ¿sí? Necesitamos recibir ayuda, ¿bien? De la atención médica, del profesional de la salud mental, del especialista en lo que es desarrollo infantil, ¿no? ¿Sí? En lo que son los síntomas, a veces por ahí resulta difícil, ¿sí? Reconocer la diferencia entre un niño que tiene carácter fuerte o carácter emocional y un niño que tiene trastorno negativista desafiante. Por eso es muy común a ver que los niños, a ver, tengan esos comportamientos oposicionistas en determinada etapa de su desarrollo, ¿no? Si hablamos entonces de los síntomas, por lo general, comienzan durante los años preescolares, ¿sí? Por ahí se manifiesta un poco más tarde, en los primeros años eh, de, de los 8 o 9 años, pero siempre antes de la adolescencia prácticamente, ¿sí? Donde esos comportamientos oposicionistas y desafiantes son frecuentes, son continuos, ¿sí? Eh, entonces tenemos todo lo que son, por ejemplo, los síntomas conductuales, los síntomas emocionales, suelen durar en realidad un mínimo de 6 meses, ¿sí? Y incluye más que nada todo lo que es el ánimo del estado de ánimo enojado, irritable, comportamientos combativos, hirientes, vengativos, desafiantes, ¿sí? Entonces, en todo lo que es el estado de ánimo, de enojo, de irritabilidad, el niño por ahí pierde la paciencia muy fácilmente, con muchísima frecuencia, ¿sí? Suelen ser muy sensibles y se irritan muy fácilmente con los demás, se enojan o sienten ese resentimiento también con mucha frecuencia. Cuando el niño tiene esos comportamientos combativos o desafiantes,
discuten con los alumnos, escúchenme, los adultos, discuten con las personas que tienen autoridad, suelen desafiar a otros de forma bastante activa, se niegan a cumplir una petición, una norma, una regla que le den los adultos, hacen enojar o molestar intencionalmente a los demás y con mucha frecuencia también culpan a otras personas por su mala conducta, por sus errores, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo que es el comportamiento hiriente y vengativo, cuando ellos están alterados, dicen cosas crueles, cosas hirientes, ¿sí? Intentan herir los sentimientos de los demás y buscan venganza. Eso se conoce como actitud vengativa, ¿sí? Y tiene que haber demostrado un comportamiento vengativo como mínimo 2 veces en los últimos 6 meses. Ahora, lo que es el trastorno oposicionista desafiante o trastorno negativista desafiante puede ser leve, moderado o puede ser grave. Leve es cuando los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo en casa o en la escuela, ¿sí? O con sus compañeros, o cuando somos grandes en el trabajo. La gravedad moderada, esos síntomas se tienen que dar en al menos 2 entornos, por ejemplo en la escuela y en casa, ¿sí? Y ya grave, ¿sí? Es que algunos de esos síntomas se presentan en 3 o más entornos, ¿sí? Muchas veces, a ver, los primeros síntomas los notamos en casa, pero con el tiempo ese comportamiento problemático se traslada, ¿sí? A otros entornos, a la escuela, las actividades sociales, con los amiguitos y demás. Bien, la causa se cree que hay factores genéticos, biológicos y factores ambientales que contribuyen obviamente al desarrollo de ese trastorno y factores familiares como por ejemplo la inconsistencia en la disciplina o la falta de límites claros o el conflicto familiar, pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastorno negativista desafiante. Y además de eso tenemos los factores individuales, ¿sí? La impulsividad, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para regular nuestras emociones, que también pueden desempeñar un papel bastante importante. Eh, con respecto a la genética, ¿sí? Lo que es la persona, la personalidad, perdón, o el carácter natural de un niño o el temperamento, también puede contribuir mucho al desarrollo del trastorno, ¿sí? Por las diferencias en la forma en que funcionan en realidad los nervios del cerebro que influyen, ¿sí? Eh, entonces, es un problema bastante complejo, ¿sí? Eh, también los problemas con el padre o con la madre también puede ser un factor de riesgo. Aquel niño que sufre, digamos, abuso o descuido, o aquel niño que está sujeto a una disciplina que es severa, o esa disciplina que es contradictoria, cuando mamá dice una cosa, papá dice otra, o al revés, y viceversa, también suele pasar, o aquellos niños que por ahí no están supervisados de manera adecuada, ¿sí? También tenemos los niños que viven en entornos inestables en cuanto a, más que nada, la relación con el padre, con la madre o con otros familiares, eh, o aquellos niños que tienen padres o madres con algún tipo de enfermedad de salud mental o un trastorno perdón, de consumo de sustancias adictivas, también es un factor también de riesgo, ¿sí? Ahora, lo que son los niños y lo que son los adolescentes, ¿sí? Eh, no solamente pueden tener problemas en casa con sus padres, con sus hermanos, en la escuela con los maestros, en el trabajo con los supervisores, ¿sí? Con cualquier otra figura de autoridad, ¿sí?
los niños y los adolescentes también suelen tener problemas con hacer amigos, ¿sí? Con establecer esa relación con los demás, ¿sí? Y suelen tener problemas para mantenerla. Bien. También obviamente que puede derivar en otros problemas, por decirlo de una manera, por ejemplo, el bajo desempeño escolar, el bajo desempeño laboral, las conductas antisociales, los problemas legales, ¿sí? Los problemas para controlar los impulsos, el trastorno por consumo de sustancias adictivas, el suicidio, ¿sí? Eh, a ver, muchos también niños y adolescentes con el trastorno negativista desafiante también tienen otras afecciones de salud mental, por ejemplo, lo que es depresión, lo que es trastorno de conducta, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno de ansiedad, trastorno de la comunicación, trastorno del aprendizaje, ¿sí? Y también muchas veces el tratamiento de esas otras afecciones de salud mental ayudan a reducir los síntomas del trastorno negativista desafiante, ¿sí? Por eso es que digo que puede ser muy difícil tratar este trastorno si no se evalúan y no se tratan adecuadamente por ahí a lo mejor otras afecciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dije, a ver, es una condición que se caracteriza por ese patrón persistente de comportamiento desobediente, hostil, desafiante hacia la figura de autoridad. Y si bien tenemos el tratamiento farmacológico no es la primera línea, digamos, de intervención para este tipo de trastorno, ¿sí? En algunos casos se puede considerar como parte del enfoque, digamos, del tratamiento integral, más que nada cuando hay síntomas graves, cuando hay síntomas persistentes y que el individuo, digamos, no responde adecuadamente a las intervenciones psicosociales que se realizan. Entonces ahí sí se puede recetar lo que son los estabilizadores del estado de ánimo, que en realidad son utilizados para tratar todo lo que es el trastorno del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, que también puede ser muy útil para el trastorno negativista desafiante, más que nada cuando el niño presenta síntomas de irritabilidad, cambios del humor muy significativos, ¿sí? Eh, los estabilizadores del estado de ánimo, como es el litio, por ejemplo, o como es el ácido valproico, ayudan a reducir lo que es impulsividad, agresividad y esos estallidos de ira que están muy asociados con el trastorno negativista desafiante. Por otro lado, de la parte farmacológica, les puedo hablar de los antipsicóticos, ¿sí? Que son en caso de síntomas mucho más graves. Ya hablamos de agresiones físicas, hablamos de comportamientos violentos, que ahí sí se puede prescribir antipsicóticos para controlar los síntomas. Tenemos los antipsicóticos atípicos, como es la risperidona o como es la olanzapina, ¿sí? Que es muy efectivo para reducir lo que es la agresión, la explosividad emocional o la irritabilidad, ¿sí? También tenemos los antidepresivos, ¿sí? Eh, que se utiliza muchas veces cuando el niño tiene irritabilidad crónica o lo que es disfunción emocional, ¿sí? ¿Qué hacen los antidepresivos? Ayudan a estabilizar el estado de ánimo y también ayudan a regular todo lo que es la parte emocional, ¿sí? Sí tengan en cuenta, obviamente, que el uso de medicamentos en lo que es el tratamiento del trastorno negativista desafiante, como en cualquier también otro trastorno, que creo que la clase pasada lo dije, es individualizado, ¿sí? Yo siempre digo, lo que a uno le funciona no significa que al otro le va a funcionar. Somos dos personas distintas, diferentes, ¿sí? Por eso hablamos de diversidad. Y toda la medicación debe ser supervisado por el médico especializado en la salud mental, como es un psiquiatra, ¿sí? O un neurólogo, dependiendo, ¿sí? Y todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y riesgos potenciales. ¿Bien? Por eso es que decimos que no todos nos beneficiamos con un tratamiento farmacológico.
Por eso es individualizado, ¿sí? Y voy a decir otra cosa. No tiene cura, ¿sí? No porque solo tomemos alguna medicación vamos a estar mejor. En realidad el tratamiento va en combinación con la intervención psicosociales que hay, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, entrenamiento a las habilidades sociales, ¿sí? Junto muchas veces, como le dije, con el tratamiento farmacológico, y todo en conjunto brinda un enfoque de tratamiento integral y un enfoque de tratamiento completo. Bien, ahora, como acompañantes terapéuticos, ¿sí? El papel de ustedes en lo que es el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Incluye lo que es la contención conductual y emocional, ¿sí? Nosotros debemos ayudar, digamos, al paciente a manejar esa frustración, a manejar la ira, a manejar los impulsos de una manera que sea más adaptativa, ¿sí? Eso también implica establecer por ahí límites claros, límites que sean consistentes, límites que sean predecibles, digamos, en el día a día, ¿sí? Que los ayuda muchísimo. Debemos nosotros actuar obviamente como un modelo positivo, demostrando siempre formas adecuadas de comunicación, formas adecuadas de resolución de conflictos, formas adecuadas de cómo expresar las emociones, ¿sí? También podemos ayudar en todo lo que es el desarrollo de habilidades sociales, más que nada fomentando lo que sería la interacción o las interacciones mucho más positivas con sus amigos, con sus pares, con las figuras de autoridad, ¿sí? Practicando habilidades de comunicación, de negociación también, ¿sí? También podemos trabajar en, por ejemplo, lo que es la adquisición de herramientas para mejorar la oposición, para mejorar la desobediencia, la reactividad en realidad que tiene, ¿sí? Eh, Ayudamos mucho a lo que es el paciente a seguir instrucciones, a completar tareas, ¿sí? A respetar los límites establecidos en diferentes contextos, ya sea en casa, ya sea en la escuela, por ejemplo, ¿sí? También utilizamos acá lo que es mucho, lo que es el refuerzo positivo, que es identificar y alentar los comportamientos que son cooperativos, respetuosos, las iniciativas positivas que tiene ese paciente, lo hacemos todo para fortalecerlos, ¿sí? No se me olviden que siempre tienen que observar y tienen que registrar, ¿sí? Recopilar información detallada sobre los patrones de comportamiento, los desencadenantes de esas conductas que son desafiantes, cuáles fueron las respuestas que tuvo el paciente, ¿sí? Eso es invaluable, chicos, para todo el equipo terapéutico. Invaluable lo que nosotros podamos contarles, por decirlo de alguna manera, ¿sí? También actuamos siempre como puente entre el paciente, la familia, el equipo profesional, ¿sí? Nosotros vamos a estar ahí también para facilitar todo lo que es la implementación en la estrategia del plan de tratamiento en el ambiente cotidiano, ¿sí? Y a pesar de todos los desafíos, porque puede ser muy desafiante, el mismo trastorno lo dice, eh, buscar que el paciente se sienta capaz, que ese individuo se sienta partícipe activamente de todas sus ocupaciones diarias, lo que es su estudio, lo que es su autocuidado, lo que es su ocio y demás, ¿sí? Siempre adaptando por ahí nosotros las actividades según sea necesario, ¿sí? Eh, pero como les dije, a ver, nosotros al abordar un poco lo que es el trastorno negativista desafiante, que no sé si alguna vez por ahí lo han escuchado nombrar, ¿sí? Nosotros en realidad como acompañantes terapéuticos vamos a desempeñar un papel crucial, ¿sí?
como mamá, como papá, como tío, como abuelos, como ustedes lo quieran llamar. A ver, en la identificación temprana, para que haya un tratamiento, obviamente, efectivo, que ese individuo tenga un apoyo continuo, ¿sí? Para esa condición. ¿Sí? Entonces también la dedicación de cada uno de nosotros, el compromiso, ¿sí? Con la comprensión, con el manejo del trastorno negativista desafiante, va a marcar esa diferencia. ¿Sí? No solo en los niños, en el adolescente, en las familias, que muchas veces ya están desbordados y no saben qué hacer. ¿Sí? Entonces es importante que obviamente lo conozcamos. ¿Bien? También vamos a ver. El trastorno negativista desafiante es un A este trastorno tema. del comportamiento que se encuentra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Este trastorno generalmente se diagnostica en la infancia o adolescencia y se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento negativista, hostil y desafiante hacia figuras de autoridad, como padres o maestros. El origen exacto del trastorno negativista desafiante no se comprende completamente, ya que es el resultado de una interacción compleja de factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. Sin embargo, se han identificado varios factores que pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. Algunos de estos factores incluyen: primero, factores neurológicos. Algunas investigaciones sugieren que anomalías en el funcionamiento del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la regulación emocional y el autocontrol, pueden estar asociadas con el TND. Segundo, factores ambientales. Experiencias traumáticas, abuso, negligencia, exposición a modelos de comportamiento negativo o disfuncional en el entorno familiar y otros factores estresantes pueden contribuir al desarrollo de comportamientos negativistas y desafiantes. Tercero, interacciones familiares. Ambientes familiares conflictivos, donde las reglas y límites son inconsistentes o donde las figuras de autoridad tienen dificultades para manejar el comportamiento del niño, pueden contribuir al desarrollo y la persistencia de los síntomas del TND. Cuarto, comorbilidad. Dicho trastorno a menudo coexiste con otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad u otros trastornos del comportamiento. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos más comunes asociados al trastorno negativista desafiante? Número 1. Desobediencia constante. Los individuos con TND tienden a desobedecer de manera persistente las reglas y solicitudes de figuras de autoridad, como padres, maestros u otros cuidadores. Número 2. Resistencia activa. Suelen mostrar una resistencia activa a seguir instrucciones o cumplir con las expectativas de los adultos, incluso cuando éstas son razonables y adecuadas. Número 3. Argumentación y discusión. Tienen una tendencia a discutir y desafiar a los adultos de manera frecuente y a menudo se involucran en argumentos prolongados. Número 4. Hostilidad y enojo. Pueden expresar hostilidad, enojo y resentimiento hacia los adultos y otras figuras de autoridad de manera regular. Número 5. Culpar a otros. A menudo atribuyen la responsabilidad de sus propios errores o problemas a otras personas, evitando asumir la responsabilidad personal. Número 6. Negativa a cumplir con tareas y responsabilidades. Pueden negarse a realizar tareas escolares, domésticas o de otro tipo, lo que puede afectar negativamente su funcionamiento académico y social. Número 7. Ser molesto deliberadamente. A veces pueden comportarse de manera molesta o provocadora, de manera deliberada con el fin de irritar a los demás. Número 8. Rencor y resentimiento. Pueden albergar rencores y resentimiento hacia figuras de autoridad, y esto puede llevar a un deterioro en las relaciones familiares, escolares y sociales. Número 9. Actitudes desafiantes y Voy a apagar la cámara, porque se ve que andaba mejor. despectivas. Pueden mostrar actitudes desafiantes y despectivas hacia las figuras de autoridad, lo que puede dificultar la comunicación y la colaboración. Es importante señalar que para recibir un diagnóstico de TND
Estos comportamientos deben ser persistentes y causar un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional del individuo. Para saber más acerca de trastornos. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es trastorno disocial, ¿sí? Antes de empezar, ¿alguna pregunta hasta lo que vimos hasta ahora? ¿O venimos bien? ¿Venimos bien? Bien. Lo que es trastorno disocial es un patrón de conducta, digamos, continuado, ¿sí? Donde mayormente se caracteriza porque el niño o el adolescente que lo padece en realidad rechaza o viola de forma repetitiva, de forma persistente, todo lo que son las normas sociales y lo que son los derechos básicos de las personas. ¿Sí? O sea, teniendo un comportamiento inadecuado que es para su edad, ¿no? Entonces, un trastorno de conducta que afecta mucho más a los niños que a las niñas, que aparece a finales de la niñez, al comienzo de la adolescencia, ¿sí? Eh, si ya se manifiesta en lo que es la adultez, ahí hablaríamos de lo que es un trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Ahora, lo que es niños o adolescentes que padecen este tipo de trastorno, el trastorno disocial, tienen un comportamiento muy agresivo, ¿sí? Ellos lo demuestran mediante ataques a otras personas, mediante ataques a animales, mediante daño, mediante violación a las propiedades de terceras personas, lo demuestran incumpliendo gravemente las normas, realizando actos vandálicos, cometiendo a veces actos fraudulentos o robos, ¿sí? Y además los jóvenes también mayormente padecen o carecen, mejor dicho, de empatía, ¿sí? Ellos son totalmente indiferentes los sentimientos, las emociones, los derechos de los demás, ¿sí? Entonces, un trastorno de comportamiento que se va a manifestar por ese patrón repetitivo, persistente de comportamientos agresivos, antisociales y violatorios de los derechos de los demás, ¿sí? Ahora, para su diagnóstico, el comportamiento y los síntomas, ¿sí? de este menor deben ser suficientemente graves, chicos, como para afectar en otros ámbitos de su vida, en lo que son, por ejemplo, sus relaciones sociales o el rendimiento académico, ¿sí? El trastorno disocial, como ya hemos mencionado, es un comportamiento muy agresivo, ¿sí? Eh, los síntomas que un niño, que un adolescente puede, digamos, manifestar es la falta absoluta del sentido de la culpabilidad, ¿sí? Ellos mienten con mucha facilidad, son deshonestos, ¿sí? Cometen abusos, actos de crueldad, agresiones a terceros, son egoístas, irresponsables, arrogantes, ¿sí? Tienen ese sentimiento de superioridad, ¿sí? Son bastante manipuladores, ¿sí? Son aquellos que amenazan, que intimidan, que coaccionan a los terceros, ¿bien? También por ahí interpretan las reacciones de los demás como un peligro y en consecuencia que actúan de forma agresiva, ¿sí? Eh, pueden provocar actos de daño material, incendios, robos, ¿sí? Suelen ser crueles con los animales, torturas, ejecuciones, ese tipo de cosas. Eh, son indiferentes a los sentimientos o al malestar que tienen los demás. Son muy propensos también al abuso de sustancias como las drogas, como el alcohol.
En la adolescencia se suelen pelear mucho, esas peleas frecuentes, ¿sí? Suelen tener relaciones sociales o escasas o nulas o directamente abusivas, ¿sí? Es como que ellos, a ver, no piensan, ¿sí?, acerca de las consecuencias de todos sus actos, ¿sí? Tienen esos comportamientos impulsivos, ¿bien? Se escapan de casa, faltan a la escuela, esos tipos de comportamientos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema del diagnóstico porque muchas veces también los que padecen el trastorno disocial sufren otro tipo de trastorno, como es la hiperactividad, la depresión, el déficit de atención, el trastorno del aprendizaje y demás, ¿sí? Obviamente que yo hable de los síntomas en generales, ¿no? ¿Sí? Pueden variar, son persistentes esos síntomas y sí interfieren en nuestra vida, en las relaciones interpersonales, en nuestro desempeño, en nuestro funcionamiento social, ¿sí? Obviamente que para el diagnóstico esos síntomas deben ser consistentes, deben ser persistentes durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? No deben ser atribuidos esos síntomas a otra condición médica o a alguna otra condición psiquiátrica, ¿sí? Lo que son las causas en sí, si bien, a ver, siempre lo digo de que en la parte de psicología no estamos 100% comprendidos lo que son las causas, ¿sí? Hay combinación de factores, ¿sí? Factores sociales y psicológicos. Aquellos niños, por ejemplo, que crecieron en hogares donde los problemas de ay, nunca me sale esa palabra, marginalidad, siempre digo, marginalidad o de conductas, también los problemas de conductas que existen, que son frecuentes, ellos también tienen mucha más probabilidad de desarrollar en realidad este tipo de trastorno, ¿sí? Por ejemplo, un niño que ha sufrido maltrato por parte de uno o de los dos progenitores, donde estuvo con mucha presencia de conflictos intrafamiliares de forma constante o ha sufrido lo que es el rechazo social, esos son factores que pueden afectar negativamente a su conducta, porque ellos aprenden qué es la forma natural de responder ante los conflictos, ¿sí? Y otro motivo que puede dar lugar a un trastorno disocial está relacionado con el tipo de educación que reciben desde pequeños, ¿sí? Si el niño o si el adolescente ha sido educado de una forma autoritaria, con castigos graves, severos, cuando se portó mal, o todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? Si uno como padre le ha sido muy permisivo, pero permisivo hablo de forma excesiva, ¿sí? O hemos pasado por alto comportamientos que son inadecuados, que son rebeldes, eso también favorece la aparición de este tipo de trastorno de la conducta, ¿sí? Los factores biológicos y genéticos también son otras de las causas que motivan, digamos, el desarrollo de este trastorno. Por ejemplo, la falta de responsabilidad, de honestidad, de madurez, de empatía, pueden ser motivos de factores biológicos propios en realidad de su biología y genética, las cuales también puede explicarse la aparición de ese trastorno, ¿sí? Y otra de las causas que responde a este problema de desinhibición tiene relación con todo lo que es el desarrollo del lóbulo frontal, ¿sí? La parte de nuestro cerebro, ¿sí? Que es uno de los 4 lóbulos que componen la corteza cerebral, que es el responsable de los procesos cognitivos. ¿Qué quiero decir? Que es el que se encarga de planificar, de elegir, de tomar las decisiones conscientes y voluntarias
que están relacionadas con la conducta y todas sus consecuencias. ¿Sí? Ahora, para lo que es su diagnóstico, ¿sí? Se basa mayormente en lo que es la evolución clínica de los síntomas, de los comportamientos también, y la recopilación de información. Información que dan los padres, información que dan los maestros, la información que dan todos los profesionales de la salud. ¿Sí? En el tratamiento también hay combinación, ¿sí? de intervenciones, intervenciones familiares, conductuales, psicológicas, como es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, ¿sí? El entrenamiento en lo que son habilidades sociales, el entrenamiento en lo que es el manejo conductual también, y en algunos casos el tema de los medicamentos, ¿sí? Que generalmente el tratamiento, digamos, farmacológico se reserva para abordar esos síntomas específicos, esas condiciones por ahí coexistentes que contribuyen a este comportamiento antisocial, ¿sí? Y a diferencia por ahí de otros trastornos psiquiátricos, como es la depresión, como es la ansiedad, ¿sí? Acá no hay medicamentos específicos aprobados para el tratamiento directo del trastorno disocial, ¿sí? Sí, hay medicamentos que pueden ser útiles para controlar los síntomas específicos, ¿sí? Que uno eran los estabilizadores del estado de ánimo, que ya lo hablamos, el litio, el ácido valproico, que ayuda a controlar la agresividad, los cambios del humor, la inestabilidad, ¿sí? Porque ayudan a estabilizar el estado de ánimo y a reducir la impulsividad. Los antipsicóticos también lo habíamos hablado, la olanzapina, la risperidona, también para la agresividad, para la explosividad emocional, ¿sí? Después están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los ISRS, ¿sí? La sertralina, la fluoxetina, ¿sí? Que son muy útiles cuando el trastorno disocial causa síntomas como ansiedad, como trastorno del control de los impulsos, como la depresión, porque son medicamentos que ayudan a mejorar el estado de ánimo y ayudan a reducir la impulsividad, ¿sí? Pero como les dije, a ver, hoy en día no existe un tratamiento específico, vamos a decir, para el trastorno disocial, ¿sí? Pero lo que es cierto es que a través, digamos, de diversos programas se entrenan lo que son las habilidades sociales y lo que son el comportamiento, ¿sí? Entonces tenemos profesionales, obviamente, en esta materia, como los psicólogos, los psiquiatras y demás, que ayudan al niño, ayudan al adolescente a mejorar todas sus conductas, ¿sí? Y ese tipo de entrenamiento es lo que nosotros llamamos terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, chicos, en realidad consiste en enseñarle al niño, al paciente, al individuo, formas positivas de relacionarse con terceras personas y con todo su entorno, ¿sí? Y de esa forma se generan conductas alternativas a las provocadas en realidad por el trastorno. Entonces, voy a decir que a través de un tratamiento adecuado, ¿sí? Se puede mejorar el autocontrol, ¿sí? Y en consecuencia, mejoramos la calidad de la conducta o controlamos mejor la conducta, para decirlo de otra manera diferente. ¿Sí? Bien. Ahora, en función de la edad del comienzo del trastorno disocial, tenemos el tipo de inicio infantil, que se inicia por lo menos una de las características en realidad del trastorno disocial antes de los 10 años de edad, y tenemos el de tipo inicio adolescente, que ahí se inicia por lo menos una de esas características después de los 10 años, ¿sí? Y después están los niveles de gravedad, leve, moderado y severo, ¿sí? El leve, ¿sí? Cuando hay pocos problemas, digamos, de conducta, que presentan los requisitos, digamos, mínimos para ser diagnosticados,
y vamos a decir que los daños que causan son relativamente pequeños, mentiras, por ejemplo, el faltar a la escuela, el permanecer fuera de casa más permiso, más tiempo del permitido, ¿sí? Después, el moderado, ahí ya el comportamiento y su efecto suele ser más, un poquito más grave, ¿sí? Hay, por ejemplo, hurtos, robos sin afrontar esa responsabilidad o dañar físicamente a las víctimas. Y después ya tenemos los severos, ¿sí? Que ya causan múltiples problemas de conducta, que causan daño considerado al otro, eh, de gran consideración, por ejemplo, lo que es el sexo forzado, la crueldad física, el uso de armas, no sé, el robo con fuerza o el robo con violencia, ¿sí? Bien, entonces todo lo que es la estrategia en la implementación en realidad es con respecto a la evaluación primero del problema y de todo el contexto, que es importante desarrollar lo que es un listado de fortalezas y debilidades o problemas que tiene el niño en cada uno de los sistemas, tanto en el sistema individual, familiar, el tema con los compañeros, con la escuela, con la comunidad, y una vez establecido, digamos, el diagnóstico, ¿qué hace el especialista? Ahí va a desarrollar una hipótesis justamente con los miembros del equipo, con el supervisor, siempre teniendo en cuenta todos los factores relevantes que deben ser concretos y deben ser medibles, ¿sí? Ahora, para mantener lo que es un clima positivo de fortaleza, de cambio, ¿sí? Nosotros debemos compartir también esas actitudes optimistas, esas expectativas con todo nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Transmitir todo esto de forma realista en todo contexto, digamos, terapéuticos. Eh, También traten de no usar nunca, chicos, cuando armen un informe o hablen, términos peyorativos, ¿sí? Con respecto al paciente, ¿sí? Bien. Eh, por ejemplo, a ver, no colocar el adolescente se resiste al tratamiento, ¿sí? Sí podemos colocar el adolescente muestra un desafío al tratamiento, tal y tal, porque se toma mal en realidad, ¿sí? Por ahí también muchos padres se preguntan cuáles son las responsabilidades que deben tener sus hijos, ¿sí? Y a veces parece existir un acuerdo, creo, ¿no? Los que son padres creo que lo van a saber, y los que son hijos también, ¿no? Porque todos somos hijos. Eh, Respetar las reglas familiares, respetar las reglas sociales, ¿sí? Ir a la escuela. ¿Cuál es tu única tarea? Ir a la escuela y estudiar, le decimos nosotros a nuestros hijos. Por el momento es tu única responsabilidad, ¿sí? Creo que otra regla es esforzarse de manera razonable, ayudar en casa, no dañar a otros. Creo que son reglas que todos lo tenemos, ¿sí? Que todos lo conocemos, ¿sí? Entonces nosotros también orientamos a esa familia hacia el logro de los objetivos, le enseñamos técnicas, ¿sí? Eh, para, para que ellos logren también mantener una rutina en casa, ¿sí? Bien, todo al ser secuenciadas por ahí las intervenciones más que nada con los otros tipos de terapeutas que trabajan con nosotros, se requiere una individualización para cada familia, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a estar todos los días con ese niño mayormente. Entonces esas intervenciones que se hacen de vez en cuando, ¿sí? Como las nuestras todos los días, deben adaptarse a la edad del niño, a la edad del adolescente, ¿sí? En los niños, en los adolescentes jóvenes,
se debe hacer muy importante el tema de los esfuerzos, ¿sí? Con el fin de aumentar el control de los padres, ¿sí? Mayormente por ahí los adolescentes mayores, todo lo que son las intervenciones, van a estar más orientadas a prepararlos para ingresar al mundo de los adultos, que es distinto, ¿sí? Entonces, ese diseño de intervenciones contiene todo lo que es actividades diarias, actividades semanales para cada miembro de la familia, no solo para el individuo que tiene el trastorno disocial, sino para cada miembro de la familia, ¿sí? Hay que reunirse las veces que uno considere necesario, ¿sí? Hasta diariamente, ¿sí? Después paulatinamente, de acuerdo con el plan específico de cada familia. Eh, y, y mayormente nos va a tocar, ¿no? Como acompañantes terapéuticos, eh, retirarnos del contacto en algún momento, ¿sí? Dándole libertad gradual a la familia, pero siempre permitiéndole nuestra eventual localización en caso de emergencia, nuestro teléfono y demás, ¿sí? Entonces creo que hace falta mucha educación y mucha sensibilización, ¿sí? Eh, Nuestro papel en la educación también es muy importante y en la sensibilización de todos los trastornos, ¿sí? Nosotros tenemos que proporcionar esa información muy precisa, actualizada, ¿bien? Eh, También un poco para trabajar el tema de la reducción del estigma, de la discriminación, eh, que sigue muy, muy aferrada a, vamos a decir, a nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, fomentar siempre lo que es un ambiente comprensivo, solidario, ¿sí? Porque es la única manera, en realidad, de promover la inclusión, chicos, el bienestar de todos los individuos, ¿sí? Más allá de sus desafíos, más allá de sus dificultades, ¿sí? Eh, por ahí a lo mejor, a ver, yo me pongo de ejemplo, ¿no? Yo tengo un carácter bastante fuerte, por ahí muchas veces hasta mi forma de hablar suena a que estoy enojada, que estoy retando, que no, obviamente no lo hago con esa intención, ¿sí? Si uno, si uno, no teniendo diagnosticado ningún tipo de trastorno, ¿sí? Tenemos nuestros desafíos diarios que vamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Imagínense estos niños, adolescentes, que directamente no saben ni cómo controlar todo eso. Y somos nosotros los adultos los que le tenemos que enseñar, cuando nosotros también todavía seguimos aprendiendo, ¿sí? Como cuando te dicen, bueno, ya le dijiste una vez que se siga chocando contra la pared, en algún momento se va a dar cuenta que se está golpeando, que se está lastimando, ¿sí? Pero si nadie se lo explica, el niño por ahí no lo entiende. Entonces el papel de ustedes también es muy, muy importante. Más que nada también en la contención emocional que tiene ese niño. ¿Bien? Entonces muy importante el tema de la educación y el tema de la sensibilización. ¿Ok? Ok. Pensé que tenía un videito, se ve que no tengo videito. Bueno, no pasa nada. Con respecto al trastorno de conducta, 2 minutitos, así lo dejamos como preparado para la próxima clase. Conjunto, vamos a decir, de comportamientos antisociales que se manifiestan en la infancia, que se manifiestan en la adolescencia. Este trastorno mental hace referencia en realidad a una variedad de problemas conductuales y emocionales, ¿sí? Ellos suelen mostrar patrones por ahí de conductas perturbadores, violentos, tienen dificultad para seguir las reglas,
¿sí? Que también puede estar acompañado de trastornos mentales, como es el TDAH, ¿sí? Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o el TEPT, que es el trastorno del estrés postraumático, o lo que es el trastorno bipolar, ¿sí? Sí es cierto que el trastorno de conducta se puede manifestar de manera diferente en niños, en niñas, ¿sí? Si bien comparten síntomas comunes, hay algunas diferencias, vamos a decir, cómo puede afectar ese trastorno en niños y en niñas, ¿sí? En general, los niños tienden a manifestar la agresión de manera más física. ¿A qué me refiero? Peleas, ¿sí? Daños a la propiedad, por ejemplo. Las niñas pueden mostrar agresividad, pero más una agresión verbal o una agresión relacional. Los chismes, la exclusión social, la manipulación emocional, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, los niños con trastorno de conducta pueden ser más propensos a desafiar directamente a la autoridad, ¿sí? Desobedecer las reglas, mostrar comportamientos disruptivos, tanto en el entorno escolar como en el entorno social. Las niñas por ahí son más propensas a desafiar la autoridad, pero de una manera como más sutil, ¿sí? Ignoro las reglas, manipulo la situación para obtener lo que uno quiere, ¿sí? En cambio, en todo lo que es comportamientos impulsivos, que es otro de los síntomas, tanto las niñas como los niños, el comportamiento impulsivo es común en los dos, ¿sí? Pero los niños pueden ser más propensos, digamos, a actuar de manera impulsiva en situaciones que involucran un riesgo físico. Las niñas podemos mostrar impulsividad en áreas relacionadas, por ejemplo, con las relaciones interpersonales, con lo que es el control emocional, ¿sí? Y también las niñas suelen tener más dificultad para establecer y para mantener relaciones sociales saludables, ¿sí? Podemos llegar a tener problemas para desarrollar amistades íntimas, ¿sí? Y podemos mostrar por ahí comportamientos manipuladores, de control de interacción que tenemos con los otros, ¿sí? Y otra cosa que también hay estudios que sugieren que las niñas con el trastorno de la conducta suelen tener una mejor respuesta a lo que es el tratamiento si lo comparamos con los niños. Pero todavía se sigue en investigación para obviamente comprender completamente esas diferencias y poder determinar en realidad cuál es el impacto en el tratamiento y cuál es el impacto en el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Si bien, a ver, estas diferencias son generales, ¿sí? No es que se aplican para todos los niños, para todas las niñas con trastorno de conducta, ¿sí? Sabemos que cada uno es único, que podemos presentar una combinación única de síntomas, única de desafíos, ¿sí? Eh, por eso esos tratamientos son individualizados, son adaptados a las necesidades específicas, ¿sí? En este caso de cada niño, de cada niña, que eso es fundamental, que sea individualizado, que sea adaptado, ¿sí? Porque así se aborda eficazmente, en este caso, este tipo de trastorno, ¿sí? Clase que viene, vemos los tipos, trastorno conducta, me anoto acá, porque hay diferentes tipos de trastorno de la conducta, ¿sí? Hay 3 tipos en realidad diferentes, bien, se los nombro, la clase que viene lo especificamos, que es el comienzo de la infancia, cuando hay el inicio del trastorno de conducta en la adolescencia, y algunos que son de inicio no especificado, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más de los síntomas en general, de las causas, como venimos viendo, de cómo se diagnostica, cómo se trata, ¿sí? Y obviamente las funciones, como que no el rol nuestro
como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? ¿Examen? ¿No? ¿Sí o no? Estoy preguntando a ustedes. Me parece que deberíamos, ¿o no? Va, no sé, qué sé yo. ¿Sí? ¿No? ¿Lo dejamos para la semana que viene? Ah, después la NAI dice y me olvido de habilitarlos en el campus. Me pasó varias veces. Pero usted no dijo que iba a estar el examen. Ah, sí, pero me olvidé de habilitarlo en el campus. Bueno, esperamos un poquito más. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. ¿Ok? Sí, porque recién hace poquito tuvieron el examen número 2. En realidad la que vengo atrasada soy yo con los exámenes. No me hice mucho la buena y después, bueno, lo dejamos para más adelante. ¿Ok? Todavía hay tiempo total. ¿Sí? Les mando un saludo enorme, como siempre a cada uno de ustedes. Gracias por esperarme esos minutitos que me atraso siempre que vengo a las otras clases. Pero gracias, como le digo siempre por estar. Disfruten el fin de semana. Feliz Día del Padre para aquellos que son padres. Feliz día para sus padres también. Pásenla muy lindo, ¿sí? No se peleen con ningún familiar. Disfrútenla. Espero que no le regalen medias, calzones, ni pañuelos, ni nada de eso. Que sea un regalo un poco más contundente este año. Así que disfruten mucho su día. Me río porque justo me apareció, hicieron publicidad acá en una carnicería y subieron, viste, el videíto y decían, no medias, no sé cuánto, por favor, compren un asado a papá en su día. Y me acordé y digo, ay, sí, tienen razón, a ver, siempre le compramos lo mismo. Pero bueno, a veces lo que hay, la intención, ¿sí? Pero disfruten a sus padres, a sus viejos, si los tienen con vida, y aquel que es padre también disfrute mucho su día, que las mujeres solemos tener mucho más días para festejar que los hombres, así que pobres los hombres, solo el Día del Padre. El Día del Hombre es como que también, es como que, y el Día del Hombre. El Día de la Mujer como que hacemos fiesta, pero cuando es el Día del Hombre, no hacemos fiesta. Entonces, por lo menos el Día del Padre disfrútenlo mucho, ¿sí? Les mando un saludo enorme, chicuelos, ¿sí? Sigan cuidándose, ¿bien? Nos vemos la clase próxima. Chao, chao.